Bien, empezaremos esta clase del tema de ceros y polos para funciones complejas. Entonces decimos que tenemos supongamos que tenemos un z igual a z sub 0, una singularidad aislada, o una singularidad de una función compleja, f, y que la función tiene esta forma, en serie de potencias, y que la podemos reescribir como una serie de términos fraccionarios, más una función polinómica. ¿Sí? Y que es la representación en una serie de Laurent de la función f válida en un disco abierto perforado, en un anillo. Tal como vimos en la sección anterior, en una serie de Laurent que consta de dos partes. La parte de la serie 1 con potencias negativas, o sea, esta de aquí, esta representación, también le llamaremos la parte principal de la serie. Entonces haremos a continuación un análisis de todas las singularidades, según el número de términos que tiene la serie. Veamos la clasificación. Clasificación de los puntos singulares aislados. Un punto singular aislado, z igual a z sub 0, en una función compleja. Da una clasificación dependiendo si la parte principal, la que tiene términos fraccionarios, potencias fraccionarias, de su desarrollo de Laurent contiene 0, un número finito o un número infinito de términos. Entonces todo esto va a depender de la forma de la serie de Laurent y su número de términos para poder clasificar las singularidades. Veamos la primera, número 1. Si la parte principal tiene 0 términos, es decir, que todos los coeficientes en la parte 2 son 0, entonces a esta singularidad z igual a z sub 0 le vamos a llamar singularidad removible. Veamos un ejemplo donde una función tiene una singularidad removible. Podemos ver como ejemplo a f de z igual a seno de z sobre z. Obsérvese que z sub 0 igual a 0 es una singularidad. Pero si nosotros desarrollamos la función seno de z con su serie de potencias de la forma z menos z a la 3 sobre 3 factorial más z a la 5 sobre 5 factorial menos z a la 7 sobre 7 factorial más con infinitos términos y multiplicamos 1 por z, eso nos va a dar 1 menos 1 por z, nos va a quedar z cuadrado sobre 3 factorial más z a la 4 sobre 5 factorial menos z a la 6 sobre 7 factorial y así con infinitos términos. Obsérvese, ¿verdad? Bueno, cabe destacar que esta función tiene como dominio esta región. Entonces podemos observar que no hay parte principal. O su parte principal es 0. Al no tener parte principal, pero siempre haber tenido, por así decir, una singularidad, pero esa singularidad se ha cancelado, podríamos decir, entonces diremos que z sub 0 igual a 0 es una singularidad removible. Porque a pesar de que aparece en la función misma, al desarrollar la serie, no obtenemos un término de la forma 1 sobre z menos z sub 0, bueno, sería menos 0 a la n. No aparece, la parte principal es 0, por lo tanto, es una singularidad removible según su definición. Ahora estudiemos la segunda parte.
Si la parte principal contiene un número finito de términos distintos de cero, entonces a la singularidad z sub 0 se le va a llamar polo. Si en este caso el último coeficiente distinto de cero en la parte principal es mayor o igual que 1, entonces decimos que a esa singularidad tiene un polo de orden n. Esto va a depender también del grado de z. Si z sub 0 es un polo de orden 1, entonces la parte principal contiene exactamente un término con coeficiente a sub menos 1, y un polo de orden 1 comúnmente se le llama un polo simple. Entonces veamos un ejemplo práctico donde identifiquemos la singularidad como polo. Observe f de z igual a e a la z sobre z. Tenemos como singularidad z igual a 0. Esta función tiene como dominio z mayor que 0. Entonces vamos a desarrollar la parte exponencial en su serie de Taylor. Sería 1 más z cuadrado sobre 2 factorial más z cubo sobre 3 factorial, y así con infinitos términos. Entonces nos quedaría, multiplicando nos queda 1 entre z más 1 más z cuadrado sobre 2 factorial más z cubo sobre, bueno, aquí tenemos que cancelar z a la 1, z a la 2 sobre 3 factorial más z a la 3 sobre 4 factorial, y así. Bueno, obsérvese que tenemos un número finito de términos, ¿verdad? Tenemos un término donde el último término, que es el único, es con n igual a 1. Entonces el término de la forma z menos 0 a la 1 es un polo, bueno, la singularidad, le llamaremos un polo simple. Primero porque tenemos un número finito de términos que es 1, y segundo porque es de grado 1, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, o de orden 1. Vamos a orden 1. Por lo tanto, es un polo simple. Recordemos que este tipo de singularidades se clasifican a partir del número de términos de la serie con términos fraccionarios. En este caso, la parte principal, ¿verdad? Esta de aquí es la parte principal de nuestra serie. Otro punto a enfatizar es que esta serie que desarrollamos acá es una serie de Taylor, ¿verdad? Pero toda serie de Taylor también puede ser considerada una serie de... No, corrijo. Simplemente la parte fraccionaria le llamamos parte principal, ¿ok? Y a la parte de términos infinitos es nuestro polinomio o nuestra serie de Taylor en términos infinitos. Ok, aquí mismo podemos probar para f de z igual a e a la z sobre z cubo. Obsérvese que si hacemos el mismo desarrollo, nos quedaría 1 sobre z al cubo por 1 más esta misma de acá. La misma serie de potencias para exponencial. Y obtenemos, al multiplicar, obtenemos lo siguiente. Me quedaría 1 sobre z al cubo más 1 sobre z al cuadrado. Más, aquí cancelamos con este, 1 sobre z por 2 factorial. Más este con este,
1 sobre 3 factorial más z sobre 4 factorial. Y con seguridad el otro sería más z a la 2 sobre 5 factorial con infinitos términos. Bien, observas que los términos que tienen forma fraccionaria son estos de acá. Esta sería la parte principal. O sea, los términos que tienen 1 sobre z menos 0 a la n. Entonces, como el último término, por así decir, este de acá, el que tiene mayor grado o mayor valor de n, es con n igual a 3. Entonces, este es un polo de orden 3. Y observes que tenemos solamente 3 términos. Por lo tanto, sería clasificado como polo, ya que tenemos finitos términos. Ahora revisemos la tercera parte. Si la parte principal, o sea, la de términos fraccionarios, contiene un número infinito de términos distintos de cero, entonces a la singularidad z sub 0 se le llamará singularidad esencial. Esto es cuando la parte principal tiene infinitos términos. Veamos un ejemplo. Revisemos la función g de z igual al seno de 1 sobre z. Bien, recordemos la serie de Taylor para el seno de z. Sería seno de z es igual a la sumatoria de menos 1 a la n de z a la 2n sobre 2n más 1 factorial. Esto si lo desarrollamos nos daría los siguientes términos. Z menos z al cubo sobre, bueno, ya lo habíamos escrito anteriormente. Con infinitos términos. Bueno, solo que ahora tengo como argumento de la serie 1 sobre z. Entonces su desarrollo sería 1 sobre z menos 1 sobre z al cubo por un tercio. Vamos a colocarlo aquí, 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 5 factorial por 1 sobre z a la 5 y si observamos cada uno de estos sería menos 1 sobre 7 factorial por 1 sobre 7, z a la 7 con infinitos términos. Por lo que nos quedarían todos los términos de la forma 1 sobre z a la 1 menos un tercio factorial, 1 sobre 3 factorial por 1 sobre z a la 3 más 1 sobre 5 factorial, 1 sobre z a la 5. Todos tienen la forma z menos z sub 0, que sería 0, a la n. Entonces, lo que tenemos acá es una serie con infinitos términos. Entonces, al tener solamente parte principal, ya no tenemos una parte analítica, a esta singularidad le llamaremos singularidad esencial. Y así podemos clasificarlas según el número de términos. Como tabla resumen, podemos observar a continuación cómo son las singularidades según la forma de la serie.
Entonces podemos resumir todo esto como, según la serie de Laurent, en un anillo de 0 a R, en una región que va de 0 a R, una singularidad removible es de esta forma, ¿eh? Es una serie. Z sub 0 va a ser una singularidad removible si lo que tenemos es sencillamente un polinomio. O sea, no aparece como expresión fraccionaria dentro de la serie. Será un polo de orden n si aparece como potencia enésima de z menos z sub 0. Sí, aquí aparece en la parte de la serie de Laurent. También aparece, pero con n-1, n-2 y podría aparecer de esta forma, pero el orden va a ser según la mayor potencia de z en la parte principal y aquí su parte analítica. El polo simple simplemente aparece una vez. Tenemos un término y aquí está el polinomio o la parte analítica. Y en la singularidad esencial podríamos tener parte analítica, pero con infinitos términos, pero en la parte principal, que es en la serie de Laurent, tenemos infinitos términos. Entonces Z sub 0 se le considera o se le llama una singularidad esencial. Definamos ahora qué es un cero en una función compleja. Recordemos que un número z sub 0 es cero de una función si la función f evaluada en z sub 0 es igual a 0. Y decimos que una función analítica f tiene un 0 de orden n en z sub 0 si en el número de derivadas también es igual a 0. Sí, pero no en n mismo. Tiene que ser hasta n-1. Entonces, con esta definición, veremos ahora que es un 0 de orden n. Una función f es analítica en algún disco, tiene un 0 de orden n en z sub 0, sí, solo sí, se puede escribir de la siguiente forma. Tenemos una función f de z donde podemos de alguna manera obtener esta expresión z menos z sub 0 a la n multiplicada por una función phi de z, donde phi de z es analítica en ese valor z sub 0 y phi de z es diferente de 0 en z sub 0. Entonces con esto es suficiente para poder saber si el 0 es de orden n. Se parece que n sería la potencia de la expresión z menos z sub 0. Bueno, entonces veamos un pequeñito ejemplo de una función con ceros de orden n. Entonces podríamos tener f de z igual a z cuadrado menos 1, que la podemos expresar de la siguiente manera. Entonces cada uno de los valores que hacen 0 a la función sería z sub 0 igual a 1 y z sub 1 igual a menos 1, son ceros de orden 1. ¿Sí? O una función, la misma función de esta forma, otra función, perdón. Obsérvese que esta parte de acá sería mi phi de z, que no puede ser 0 y es analítica en 3, y esta parte de la potencia con z sub 0 igual a 3 es un 0 de orden 3. Así de sencillo. Un tercer ejemplo, por ejemplo, f de z igual a seno de z, que ya sabemos que es z menos z cubo entre 3 factorial más z5 entre 5 factorial. Si nosotros factorizamos el z a la 1, la podemos escribir como z por 1 menos z cuadrado
más z a la 4. Aquí voy a agregar menos, menos infinitos términos. Obsérvese que esta función la podemos reescribir como un z por un phi de z. Entonces z sub 0 igual a 0 es de orden 1. Bueno, todavía la podemos reescribir así. Z menos 0 a la 1. Donde esta función de acá es analítica en 0 y no es 0, no es el número 0 en z sub 0 igual a 0. Y este que sería phi de z. Y este de acá es la forma de potencia donde aparece z sub 0 como un 0 de orden 1. Bien. Y finalmente tenemos el polo de orden n, que es una función analítica en un disco perforado, en un disco R, y tiene un polo de orden n en z sub 0, sí, solo sí se puede escribir de la siguiente forma. Ahora tenemos z sub 0 en el denominador. La expresión potencia en el denominador, donde phi sub 0, phi es analítica en z sub 0 y es diferente de 0. Entonces es lo mismo que es similar al 0 de orden n, solo que ahora es una singularidad. Ahora z sub 0 es un polo o una singularidad. Bueno, como ejemplo podemos colocar g de z igual a z más 1 entre z menos 1 por z más 2. Obsérvese que la podemos escribir de diferentes formas. Esto puede ser z más 1 entre z más 2 por 1 entre z más 2 menos 1. Así vamos a colocarlo acá, a la 2 y aquí. Obsérvese que aquí es mi función phi, que es analítica en z sub 0 igual a 1. Es analítica. Entonces z sub 0 igual a 1 sería un polo de orden 2. Y de igual manera podemos reescribirla como z más 1 entre z menos 1 a la 2 por 1 entre z menos menos 2 a la 1. Entonces esta sería un polo, z sub 0 es un polo, z sub 0 igual a menos 2, polo de orden 1. Y finalmente, la función f de z igual a z sobre e a la z menos 1. Entonces aquí nuestra expresión, obsérvese que queremos saber qué valor hace 0 este denominador, pero hay que reescribirla. E a la z menos 1 igual a 0. Entonces e a la z es igual a 1. Por definición logaritmo exponencial, esto es z igual al logaritmo de 1. Y esto va a ser igual a 0 para 2k pi i. Sí, recordemos que sería el logaritmo natural de 1 más el argumento de 1. Sería esto de aquí. Sería, falta una i, me van a disculpar. Vamos a ordenar aquí. Y entonces esto es la tangente inversa de 0, es 0 más la periodicidad. Vamos a tomar en cuenta la periodicidad. Por lo tanto, esta función es analítica. Vamos a decir que z sub 0, perdón, vamos a decir que z sub 0 igual a más menos 2 pi i más menos 4 pi i. Y así son polos simples.
ya que para cada uno de ellos, em, tenemos que esto es igual a cero. Pero para cada uno, o sea, yo puedo colocar cada uno de ellos como valor z y sería un polo simple, o sea, de grado uno. Grado 1. ¿Sí? Donde esta de aquí es una expresión compleja. Y además, z sub 0 igual a 0 sería una singularidad removible. Y listo. Con esto ya terminamos.